Omar, buenos días, ¿cómo le va? Si bien hemos tenido la posibilidad de seguir difundiendo, por suerte, que en apariencia la curva está aplanada, la preocupación radica ahora en que ya tenemos a nuestros médicos contagiados. Sí, bueno, eso es una cuestión que puede pasar en estas situaciones, siempre en las pandemias. En Italia el 10% de las personas que se infectaron eran personal de salud, en Estados Unidos en algunas series un poco más, incluso hasta un 20%. En el caso nuestro genera preocupación porque ha habido algunos brotes en algunas clínicas en números importantes, y esto se produce por varias cosas. Por un lado, porque quizás no se tomaron las medidas de precautorias, digamos, los equipos de protección personal no se utilizaron consistentemente, o en otras situaciones porque lamentablemente se detectó un paciente dentro del mismo personal de salud que fue el que transmitió a otras personas, ¿no? Entonces ahí es importantísimo que el personal de salud tenga claro, muy claro, que si tiene cualquier síntoma no puede trabajar. Tiene que avisar y no puede ir a trabajar porque puede ser un riesgo para las otras personas. Ahora, ¿cómo se rearma, doctor, un centro de salud, un hospital, una clínica donde sus propios médicos se afectaron, ¿no? Debe ser un efecto dominó muy difícil de acotar, de ordenar. El problema es que todo el equipo que está en contacto con esa persona tiene que entrar en cuarentena. Entonces, por eso es que en la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales estamos armando equipos de trabajo que no están conectados entre sí, que tengan un refuerzo, digamos, en caso de que alguno de esos equipos se caigan. Es un problema porque si en los dos equipos que hay casos, se cae todo el día, Claro. digamos, se caen todos los dos equipos del día. Entonces, por eso es que hay que tomar medidas todavía mucho más extremas, y por eso también es que estamos haciendo muchísimo esfuerzo por detectar tempranamente a las personas digamos, con síntomas en el personal de salud. Por eso la definición de caso también cambió para incluir cualquier síntoma en un trabajador de salud como búsqueda de coronavirus. Omar, en la introducción de la entrevista decía que en Argentina parece que tenemos bastante aplanada esa famosa curva de la que hablan ustedes los especialistas. Argentina a nivel internacional está en el puesto 52 en cantidad de contagios. Nada mal si uno se pone a analizar, ¿no? Y muy cerquita nuestro está Sudáfrica, y hay coincidencias, y a esto apunta la pregunta, con nuestro país, Sudáfrica, Argentina, en la vacuna BCG. ¿Tiene algo que ver esta vacuna que nos dimos todos de chicos, tanto los sudafricanos como los argentinos, en la posibilidad de que haya menos contagios o no? Bueno, han hecho un estudio tratando de demostrar que hay una asociación entre los países que tienen vacuna y la cantidad de casos. El problema es que estas asociaciones, digamos, no demuestran causalidad. Digamos, que una cosa se asocia a la otra no significa que esto produzca. Digamos, si no, hubiéramos dicho que las personas orientales son más sensibles al virus al inicio de la epidemia, cuando solamente se veía en países de Asia. Y sin embargo ya vemos que no es así. Entonces, para ver si la vacuna protege o no protege, hay que hacer una investigación en personas no vacunadas que tengan el virus, vacunarlos y ver si tienen una mejor respuesta, o vacunar a personal de salud que está ahí y hacer un estudio o una investigación. Eso se está haciendo. Allá hay dos estudios, dos investigaciones en marcha para ver si la vacuna de la BCG, que por otro lado produce un refuerzo de la inmunidad, puede prevenir o no la puede prevenir. Pero ahora, hoy, hay demasiados factores que confunden la asociación solamente temporal, de que no tengamos, digamos, de que no tengamos virus porque tengamos vacuna. ¿Por qué te digo esto? Porque tanto Sudáfrica como Argentina empezaron mucho más tarde el impacto del coronavirus. Tanto Sudáfrica como Argentina tuvimos tiempos de prepararnos, estamos en verano. Entonces hay un montón de factores que confundirían a la hora de concluir erróneamente que la BCG protege. Entonces por eso es que sí o sí es importante hacer primero los estudios, y no está indicado por ahora que ninguna persona se ponga la vacuna de la BCG pensando que esto lo puede proteger, porque la vacuna también tiene sus efectos adversos. También Claro. produce en gente grande unos abscesos más grandes en el brazo. Si vos te acordás, vos tenés Claro. una marquita en el brazo seguramente de la vacuna de la BCG, porque cuando nos la ponen cuando somos niños, la reacción es limitada, pero cuando uno se la pone de grande puede tener grandes abscesos a nivel del brazo, así que es importante que la gente no se la coloque por su cuenta.
Doctor Sued, ¿podemos decir que la cuarentena está funcionando? Hola. A ver, Ani, mientras lo recuperamos a Fito, ¿podés sumarte vos a la entrevista? Sí, doctor Suede, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por qué ha cambiado el concepto de casos sospechosos. Ahora se tiene en cuenta la fiebre de 37,5. ¿Están influyendo los casos asintomáticos en este cambio de paradigma, podemos decir, en la evaluación de los casos de coronavirus? Acá hay una necesidad de detectar la mayor cantidad de casos posibles y por eso para expandir la cantidad de casos que queremos estudiar, para identificar, estamos abriendo ese abanico también para incluir algunos de estos pacientes con pocos síntomas. Hemos revisado toda la información que tenemos y vemos que no todos los pacientes tienen fiebre alta, entonces como hay un porcentaje de gente que los primeros días pueden tener la fiebre baja y después empieza a aumentar, para no esperar tanto tiempo en esa situación, ya hemos bajado la temperatura a 37,5. Bien. Y hemos incluido otros síntomas que se asocian bastante al coronavirus en otros países, como la alteración del olfato, y también en el personal de salud hemos relajado un poco el criterio para poder hacerle el análisis a cualquier trabajador de salud con cualquier tipo de síntoma respiratorio o fiebre, con o sin fiebre. Por eso entonces básicamente eso es justamente para poder diagnosticar más. Hoy estamos diagnosticando casi 2.000 personas por día, digamos haciendo los análisis a 2.000 personas por día, cuando antes hacíamos a 300, 400. Esto significa una expansión muy grande de la capacidad del diagnóstico gracias a estos más de 100 laboratorios que se unieron a la red. Doctor, hace unos días queríamos preguntarle, teníamos una curiosidad. ¿Siguen siendo los varones en los que más se contagian? ¿Hay algún estudio, digamos, prematuro, naturalmente, que pueda establecer por qué son más varones que mujeres? Lo estamos estudiando, de momento no hay ninguna evidencia que los estrógenos protejan, digamos, a las mujeres, y de hecho las mujeres que se infectan también a esa edad, aunque se infectan menos, muchas de estas mujeres ya son posmenopáusicas, así que tampoco tenemos evidencia de que esto genere ninguna protección. Estamos investigándolo y quizás también hay los factores no son tan biológicos, sino son más sociales. En general los hombres tienden a salir más que las mujeres grandes, por lo cual se pueden infectar más. Y en general los hombres fuman más, tienen un estado físico no tan conservado como muchas mujeres. De hecho, las mujeres viven más tiempo que los hombres en general. Entonces pueden ser algunos de estos factores que incluyen mayor hipertensión, mayor antecedente de fumador, mayor problemas cardiovasculares que podrían ser los responsables. Pero en Argentina, por suerte, hay pocos casos graves, entonces no hemos podido todavía hacer un número suficiente de personas como para poder tener esta información mejor y vamos a tener que seguir juntando estos datos. Omar, muchas gracias por abrirnos el consultorio. Bien. Tantas dudas tenemos todavía, ¿no? Uno piensa que se queda sin preguntas y sin embargo todos los días aparecen al menos 5 o 6 cuestiones que consideramos muy importantes. Un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes y bueno, muchas gracias por quedarse en casa, los que se puedan quedar. Bien. Dijimos que está aplanada la curva realmente en Argentina, estamos haciendo un muy buen trabajo, aunque en los últimos días ya estamos viendo muchísima más circulación, entonces realmente insistir en la población en que si tiene que salir por algo indispensable, bueno, se puede salir, si tiene autorización podrá salir, pero que aunque tenga autorización, que intente quedarse en casa. Gracias, Doc. Un abrazo grande. Hasta luego. Seguimos recorriendo el barrio del Jahuel con nuestro compañero Germán Condoto. Germán. Y otra de las realidades es, si vos no tenés ingresos, no tenés con qué pagar los servicios.